Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a una conferencia más de este ciclo del que realiza la Escuela Judicial Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión para recibir, por supuesto, a un gran amigo del tribunal, a un académico muy reconocido como lo es el doctor Jaime Cárdenas, y con un tema que para todos nosotros, como es obvio, por obvias razones, nos interesa muchísimo, pero que desde el punto de vista de las reformas que se han anunciado en los últimos tiempos, pues tiene una gran relevancia no solamente para el sistema electoral, para la justicia electoral, sino para el sistema democrático. Y simplemente voy a decir rápidamente para poder pasar a escuchar al doctor Cárdenas. Una disculpa, por cierto, por haber iniciado un poco tarde la sesión. Es hubo una complicación en la plataforma, pero espero que podamos agotar, por supuesto, nuestro objetivo, si nos permite el doctor Cárdenas, por supuesto, como estaba planteado inicialmente. Todos lo conocemos, simplemente diré que es doctor en Derecho por la UNAM, Convención Honorífica, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Convención Cum Laude. Es, como todos sabemos también, investigador, titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Doctor Cárdenas, muchas gracias por su presencia, por haber aceptado la invitación y le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias al doctor Alfonso Herrera, a las amigas, a las doctoras, a los profesores de la Escuela Judicial, de su centro de capacitación, de su Escuela Judicial Electoral, a mi amigo el doctor Narváez, ¿no? A todos, a todas, desde luego a la doctora Rubalcaba, a todos las profesoras que conozco más, a los profesores que conozco menos, y los que participan en general en las tareas académicas de la Escuela Judicial y de los centros de capacitación y de difusión de las ideas y de las materias electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde luego, yo muy agradecido, muy complacido por esta invitación. Espero que en los próximos minutos pueda dar un panorama, sobre todo con algunas ideas personales propias que tengo sobre todo este asunto de la propuesta de reforma electoral que parece avecinarse. Vamos a ver en qué concluye ese ejercicio en las cámaras, si el gobierno en turno, si el partido en turno tiene las mayorías calificadas necesarias en el Congreso de la Unión, en las legislaturas locales, para realizar la reforma. Aún no sabemos si habrá una reforma, pero en fin, todo parece indicar, y aquí voy a comenzar a hacer mis comentarios personales, que no es la reforma. Esto hay que decir, yo sé que para nosotros, los que estamos muy cerca del derecho electoral, los que trabajamos o hemos trabajado para instituciones electorales, es muy importante una reforma electoral, ¿no? Se nos va la vida en ello. Pero parece que al gobierno del presidente López Obrador, la reforma electoral, que la considera muy importante, desde luego, pues no es la reforma más importante que plantea realizar. Como ustedes saben, él hace algunas semanas señaló que iba a proponer, después de las elecciones ocurridas este año, en su segunda etapa o segundo trienio de gobierno, iba a proponer 3 reformas importantes. Y dijo que la primera era la reforma eléctrica, la que ha sido enviada ya a la Cámara de Diputados el 30 de septiembre, para darle más competencia, más poder a la Comisión Federal de Electricidad en toda la industria eléctrica del país y reducir la influencia del sector privado en ese ámbito. Esa es la reforma que está o va a estar a discusión este año en el Congreso de la Unión. Los dirigentes del partido gobernante y el propio presidente, yo creo que estiman que este año podría estar aprobada. Sabemos que no es tarea fácil, porque se trata de un tema muy polémico y además porque no se tienen, el partido gobernante no tiene los votos necesarios por sí mismo y con sus aliados
para aprobar esa reforma energética. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero es la que ha presentado el presidente, la primera, la reforma a la Constitución, a los artículos 25, 27 y 28, para reformar la industria eléctrica del país, derogar algunos organismos reguladores, nacionalizar el litio, entre otras cosas. La segunda reforma, de la que seguramente se planteará en ese orden, es la de la Guardia Nacional. También para el presidente de la República, el tema de su relación con las Fuerzas Armadas y pues, con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de la Marina, es una relación política, institucional muy importante. Como ustedes saben, hace algunos meses se aprobó la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional para crear o recrear, porque ya existía desde el siglo XIX, esta institución de una manera distinta y conferirle competencias en materia de seguridad pública, lo que ha sido muy cuestionado. Bueno, Ramón es un crítico de esto y yo también, no exactamente por las mismas razones, pero es una reforma muy cuestionada, porque muchos de nosotros pensamos que la seguridad pública debe ser una tarea de las policías, de autoridades civiles y no de autoridades militares. En la reforma, como ustedes saben, eso que la constitucional aprobada en materia de Guardia Nacional quedó ambigua la definición de si se trataba de autoridades totalmente civiles o militares las que se iban a responsabilizar de la Guardia Nacional. Se nos hizo ver en aquel tiempo, cuando fue aprobada, que iban a ser civiles, pero pues, hemos sabido que no ha sido así, que la Guardia Nacional está en manos de un militar, sus mandos son militares, su entrenamiento, su capacitación, la profesionalización de esa institución es fundamentalmente militar, con muy poca presencia de civiles. Hay un artículo transitorio que ha sido, bueno, toda la reforma, pero un artículo sobre todo transitorio de esa reforma constitucional muy impugnado, que es el quinto transitorio, que es el que le da competencia a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública durante todo el sexenio del presidente López Obrador. Él quiere ahora, con la nueva propuesta que seguramente harán a finales de este año para preparar esa reforma sobre la Guardia Nacional el próximo año, él lo que quiere con la reforma de la Guardia Nacional es que la presencia militar en la Guardia Nacional sea la presencia y el control militar en la Guardia Nacional quede indubitable, que no exista ambigüedad alguna ni duda, y que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no sea solamente por 5 años, como señaló el artículo quinto transitorio de esa reforma, sino para siempre, ¿no? Para la posteridad. Esa es la segunda reforma del presidente López Obrador. La tercera es la que tiene que ver con lo electoral. Y pues yo creo que la pretensión del gobierno, bueno, lo creo y lo creen ustedes también, es tener una reforma electoral que sirva de fundamento a la organización y a la calificación, en fin, y a todos los eventos relacionados con un proceso electoral, eventos jurídicos, con la elección de 2024, la elección presidencial del 2024. Pero bueno, vamos a ver si esa reforma pues tiene viabilidad, porque repito, pues todo dependerá de que el gobierno y su partido mayoritario y sus aliados tengan las mayorías en las cámaras del Congreso de la Unión y tengan las mayorías en las legislaturas locales. Y esas mayorías están, pues es un asunto pendiente, dependerá si se logran para la aprobación de la reforma eléctrica. Después veremos si se tienen las mayorías para los cambios en la Guardia Nacional que pretende el presidente. Y bueno, una vez que veamos esas experiencias, cómo se reunieron o no esos votos
para que sean realidad constitucional ambas reformas, la eléctrica y la de la Guardia Nacional, pues veremos en tercer lugar si el gobierno logró tener mayoría calificada para aprobar una reforma constitucional en materia electoral. Entonces es todavía incierto lo que vaya a ocurrir con las tres reformas y creo que en orden de importancia al presidente lo que le interesa sobre todo es el tema de la electricidad, de la energía, porque eso tiene que ver directamente con lo que él llama el modelo neoliberal. Después tiene que ver con el tema de seguridad, con la Guardia Nacional y su relación con las Fuerzas Armadas. Y en tercer lugar, con el tema electoral, la reforma electoral. Por eso se planteará hasta el final la reforma electoral. Y él ha dicho cosas en los medios de comunicación. Claro, yo no conozco, bueno, conozco la iniciativa del senador Monreal, pero esa iniciativa la descalificó el presidente, como ustedes saben. Dijo, yo voy a presentar mi iniciativa, no va a ser la iniciativa del senador Monreal. Entonces, no sabemos cómo sea esa iniciativa. Yo no la he visto, no sé si ustedes tengan algún borrador de lo que piensa presentar el presidente de la República. Hace algunos días un amigo me llamó para preguntarme, oye, ¿ya tienes la iniciativa? Le dije, no la tengo. ¿Estás trabajando en el equipo de asesores en la redacción de la iniciativa? Y le contesté, tampoco, porque es la verdad. Pero lo que dijo el presidente, pues nos preocupó a todos, ¿no? El presidente dijo que iba a plantear la reforma electoral con un, creo que doble objetivo, que eran sus dos objetivos principales. Una, modificar la integración de los órganos electorales, o sea, la composición, los actuales consejeros y consejeras, el actual magistrada y magistrados del Tribunal Electoral, sustituirlos por otros. Eso fue lo que dijo el presidente. Y que lo segundo tenía relación con el sistema electoral, es decir, eliminar, vamos a ver si a los 200 o solamente a 100 de los diputados de representación proporcional y eliminar a los senadores de representación proporcional. Eso fue lo que dijo el presidente en su conferencia mañanera cuando anunció las tres reformas. Posteriormente en medios se ha discutido si esa propuesta del presidente también incluirá, por ejemplo, asuntos como la reducción del financiamiento público o incluirá o no un nuevo método para la elección de las autoridades electorales, etcétera. No sabemos al final. La verdad, ustedes tal vez estén más informados que yo, pero yo no conozco hasta este momento un documento, una iniciativa que de manera precisa plantee cuáles son los asuntos, la agenda que al presidente le interesa en materia electoral, salvo lo que ha dicho él en medios, ¿no? El tema de los consejeros, sobre todo, que no los quiere, a los que están ahí, y el otro tema de la representación proporcional en la Cámara de Diputados y en el Senado. Veremos qué es lo que termina planteando el presidente, si se constituye o no ese grupo de asesores. Alguna vez un periodista de la radio, Leonardo Curcio, me preguntó, oye, ¿y tú estarás en esos asesores? Le digo, no lo sé, Leonardo, porque lo que piensa el presidente de asesores, pues es diferente a lo que tú y yo pensamos, ¿no? Los asesores pueden ser, por ejemplo, representantes de los pueblos originarios que hayan sufrido un fraude electoral y que las autoridades electorales no los hayan reconocido. Pueden ser ex candidatos de Morena a algún cargo de elección, como Félix Salgado, ¿no? Que pues no se le permitió, no se le reconoció, no se le permitió participar en el último proceso electoral por incumplimientos a la legislación electoral, al no haber presentado su informe de gastos de precampaña. Entonces no sabemos qué idea tenga él de un consejo asesor que elaborará la iniciativa, que él supervisará. No sabemos en qué está pensando. Desde luego no creo que sean estrictamente académicos, no creo que sean estrictamente políticos cercanos a Morena, sino que pues tendrá alguna idea, ¿no? El presidente.
sobre la composición de ese equipo que redactará la iniciativa, tanto constitucional y después las legales que sean necesarias. Yo creo, por mi conocimiento del presidente, que él tiene mucho respeto por algunas personas. Por ejemplo, sería muy interesante, esto es una sugerencia al doctor Alfonso Herrera, que para la próxima inviten o vean si pueden invitar, igual ya lo invitaron, al licenciado Pablo Gómez. Yo creo que no sé si ya lo habrán invitado, si no, invítenlo, porque él seguramente, si se constituye un equipo asesor, él será uno de los invitados por el presidente de la República. Pero repito, no creo que sean solamente políticos los que conformen ese equipo asesor, sino pueden ser personas, como les he dicho, pueden ser representantes de los pueblos originarios, ex candidatos de Morena que hayan sufrido fraudes electorales o que piensen ellos que han sufrido un fraude electoral y que las autoridades electorales después no les reconocieron esas nulidades o esas impugnaciones que hayan planteado en su momento. El presidente tiene una forma de entender las cosas de una manera diferente a las estructuras mentales que la mayor parte de los abogados, abogadas tenemos en México, y también las personas que estamos o que formamos parte del establishment electoral. Entonces, tiene ideas propias, no sabemos lo que vaya a plantear. Creo que será importante cuando tengan la iniciativa lista, pues celebrar varias mesas redondas. Me imagino que el Tribunal Electoral lo hará y también el INE y otras autoridades electorales del país, desde luego las universidades interesadas, el sector social, las ONGs. Hay que organizar pues, un gran debate sobre la propuesta del presidente en el momento en que se vaya a plantear ante el Congreso esa iniciativa que ha anunciado y que pende, para mí, desde mi punto de vista, pende esa iniciativa de lo que ocurra con la iniciativa eléctrica y con la iniciativa en materia de Guardia Nacional. Bueno, este era como la introducción, ¿no?, a la exposición del día de hoy. Ahora déjenme ser más sistemático y más académico, pero también voy a ir incorporando reflexiones propias, personales, en el planteamiento más académico. Bueno, comenzaré diciendo que en México, pues la democracia es un tema reciente, todos ustedes lo saben. En el siglo XIX, cuando nos independizamos de España, pues no tuvimos condiciones democráticas. Algunos historiadores dicen, y politólogos, que tal vez en la etapa de la República restaurada, al inicio, cuando abandona, bueno, cuando muere, cuando es fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, Maximiliano, Mejía, Miramón, cuando ingresan a la capital de la República, don Benito Juárez, después de la invasión francesa y de la guerra con las tropas conservadoras, para algunos historiadores en esos meses del regreso de don Benito Juárez, y no en todo el mando de don Benito Juárez hasta su muerte, sino los meses iniciales de la República restaurada, tal vez durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, hubo algunos momentos democráticos, pero es algo que se discute mucho, si existieron o no momentos democráticos en la República restaurada durante las presidencias de don Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Yo tengo la impresión de que pues no había una democracia. Desde luego, si hubo democracia algunos meses en aquellos años de la República restaurada, era una democracia muy diferente a la que nosotros entendemos. El método de elección era un método indirecto, ¿no? Se constituían colegios electorales para elegir a los gobernadores y al propio presidente de la República, también desde luego a los ministros de la Corte, eran electos por esa vía de elección indirecta, pero no hubo una vida democrática en el XIX. En el siglo XX se dice que las elecciones que llevaron al poder presidencial a don Francisco I. Madero tal vez hayan sido las primeras elecciones democráticas, tal vez sí,
Ustedes saben que con la elección del presidente Madero, que lo lleva al poder presidencial, se incorporó en México en los sistemas electorales el método el de elección directa, de elección popular del presidente de la República, por primera vez en la historia de México. Entonces, por primera vez se utilizaron métodos de elección directa y popular hasta la elección del presidente Madero y después de la aprobación de la Constitución del 17 para el resto de los cargos públicos. Pero sabemos que en el siglo XX, durante gran parte del siglo XX, tal vez hasta los años 80 o 90 del siglo XX, o sea, muy reciente, pues en México prevaleció un régimen político no democrático, un régimen que los teóricos de la ciencia política han llamado autoritario, que durante la hegemonía, el periodo hegemónico del PRI, pues las elecciones no eran ni libres ni auténticas, eran periódicas, eso sí, pero no eran libres y auténticas, como señala nuestro artículo 41 hoy vigente de la Constitución. Entonces, durante esos años posteriores a la Revolución, a la aprobación de la Constitución del 17, se conformó un partido hegemónico que no tenía competencia real, no había partidos de oposición que tuvieran posibilidades efectivas de ganar elecciones en los procesos que organizaba la Secretaría de Gobernación, no había esas posibilidades. Entonces eran elecciones pues simuladas, elecciones ficticias, donde los partidos de oposición no tenían cómo enfrentar, no tenían ni recursos económicos, ni financiamiento, ni tiempos en radio y televisión, o sea, toda la estructura electoral que se ha construido en México durante las últimas 3 décadas, esa estructura electoral, esas instituciones, reglas y principios, pues no existieron en el siglo XX. En el siglo XX tuvimos un régimen autoritario. Algunos politólogos, como saben, lo han periodizado, ¿no? Yo, por ejemplo, tomando en cuenta algunas reflexiones de los politólogos, he estimado 4 etapas dentro del régimen autoritario mexicano. Formalmente se le pone como fecha de inicio el año de 1929, cuando se crea el Partido Nacional Revolucionario en pleno maximato. Entonces hay una primera etapa del año 29 al año 35, cuando existe el maximato, el poder de don Plutarco Elías Calles sobre los 3 presidentes formales del país. No había un hiperpresidencialismo, no existían aún las facultades metaconstitucionales, y era el jefe máximo el que dirigía los destinos del país con reglas, por una parte jurídicas y por otra parte con reglas estrictamente políticas, discrecionales y a veces arbitrarias. Ese primer periodo termina en el 35, cuando el general Calles es expulsado por el general Cárdenas, y comienza una etapa muy importante en la vida política de México, del 35 seguramente hasta los años 60 del siglo XX, que es la consolidación del régimen autoritario, es decir, es la etapa del hiperpresidencialismo, del señor presidente, ya no había jefe máximo, es la etapa de las facultades metaconstitucionales del presidente. Las elecciones eran organizadas y calificadas, organizadas por la Secretaría de Gobernación y en los estados por las Secretarías de Gobierno. Claro, hay algunas diferencias, esto entra realmente en aplicación hasta la reforma del 46 electoral, pero bueno, es un sistema que se consolida, un sistema presidencial, hiperpresidencial, un sistema electoral controlado por el gobierno, gobernación a nivel federal, en los estados las secretarías de gobierno, un sistema donde no había realmente división de poderes. Existía en la formalidad constitucional y legal, pero el poder legislativo pues estaba subordinado, porque todos los diputados y los senadores eran del partido en el poder. El poder judicial pues era un poder que no tenía las facultades que hoy tiene, totalmente subordinado al presidente de la República. Los gobernadores, los principales alcaldes eran designados por el presidente
a través de sus facultades metaconstitucionales. A nivel político, pues era un sistema corporativo. El partido en el poder, el PRI, no se integraba por ciudadanos, sino por sectores. Había una estructura corporativa, clientelar, una estructura, eso sí, muy eficaz, muy cohesiva, porque estaba sancionado severamente, políticamente y también de otra manera. Estaba sancionado la separación o la disidencia, ¿no? El disidente pagaba con la expulsión del partido, en el mejor de los casos, y de los cargos públicos, o era sancionado pues, con cárcel. Se le creaban, se le inventaban reales o ficticios procesos para llevarlo a la prisión, o era desterrado, tenía que salir del país, como en su momento Plutarco Elías Calles tuvo que salir del país y otros políticos de manera posterior por su disidencia con el partido en el poder, PNR, PRM, PRI, como se llamó en sus distintas denominaciones durante, y se llama aún PRI, en esos años. El periodo más o menos de consolidación termina en los años 60. ¿Por qué en los años 60? Porque hubo crisis políticas, hubo movimientos magisteriales, movimientos de ferrocarrileros. El gobierno, al incrementarse la influencia, al crearse una clase media en México, al crearse gracias a los éxitos económicos del régimen autoritario una clase media en México, esa clase media que se creó en esos años es contestataria con el poder autoritario del presidente, y a finales de los 50 y principios de los 60, como ustedes saben, hay distintos movimientos sociales de oposición al PRI, al presidente de la República, y entonces tuvieron que comenzar a abrir la llave, es decir, establecer mecanismos para quitar la presión política que se vivía en esos años, y en los años 63, 64, se aprueba la primera reforma electoral interesante de este periodo, de este tercer periodo, que yo le llamo de apertura dirigida, que es la reforma de los diputados de partido, ¿no? Hasta 20 podían tener los partidos de oposición que tenían registro en aquella época, y a partir de esa reforma del 63 se suceden una serie de reformas electorales, otra, por ejemplo, para reducirle, después del 68, para reducir la edad para ser diputado, ¿no? Que fue muy importante, para que muchos jóvenes se incorporaran a la vida política. Y este periodo, pues en este periodo yo creo que destaca sobre todo la reforma de don Jesús Reyes Heroles y el presidente López Portillo, conocida como la LOPE, que creó el sistema de representación proporcional para darle más espacio a las oposiciones que ahora precisamente el presidente López Obrador pretende eliminar, el sistema de representación proporcional. Entonces, esta etapa de apertura dirigida, es decir, de apertura desde arriba, dirigida por el gobierno, no tenía que pactarla con la oposición, el gobierno, porque tenía el poder en las cámaras. Esta etapa, pues, concluye hasta el año 88. Después de las elecciones del 88, todos ustedes saben, el PRI ya no tenía la mayoría calificada para aprobar por sí mismo reformas, y las reformas a partir de los años 90, las tres reformas de Salinas de Gortari electorales, 89-90, la que da lugar al IFE, y que también crea al Tribunal Electoral entonces como autoridad administrativa, ¿no? Antes había una reforma previa, la del 87, ¿no? Que creó por primera vez en México un Tribunal Electoral Administrativo. Y a partir de las reformas de Salinas, pues el Tribunal Electoral comienza a tener más competencias, sigue siendo en sus inicios un tribunal administrativo, y no será sino hasta la reforma del 96, en donde es parte, como ahora, del Poder Judicial de la Federación. Entonces, las tres reformas de Salinas, 89-90, que crea el IFE, la del 93, que es una reforma que no se realizó del todo, porque en 94 tuvo que aprobarse otra reforma electoral con motivo del alzamiento zapatista el 1 de enero del 94, y con motivo de algunos magnicidios
políticos, bueno, del candidato presidencial del PRI y de otros políticos importantes del partido en el poder, como Ruiz Massieu, es que se decide en 94 otra reforma electoral, en donde se permite, por ejemplo, la observación extranjera, internacional, con la figura del visitante extranjero, en fin. Son reformas que comienzan a darle más espacio a la oposición, más poder adquiere la oposición. Hay un primer gobernador de oposición en Baja California, el Ernesto Rufo, y son años muy interesantes, esos años 90, con Salinas y después con Zedillo, con la reforma del 96, y en todos estos años ya del siglo XXI, en donde ya la apertura no ha sido dirigida como del año 63 al año 88, sino ha sido una apertura negociada. Es decir, han tenido que intervenir los otros partidos de oposición, por lo menos los más importantes, primero el PAN, que era oposición, y después el PRD, comenzaron a intervenir en esas reformas electorales. La de 89-90 pues fue una reforma sin el PRD. El PRD interviene de manera seria y de manera importante hasta las reformas electorales de 93 y de 94. En la del 96 intervinieron todos los partidos que tenían representación en ese momento en la Cámara de Diputados. En fin, casi todas las reformas electorales desde el año 88 han sido negociadas, habladas, discutidas con la oposición. Por eso a esa etapa le llamo en lo particular apertura negociada. Algunos transitólogos en la ciencia política, también es parte del discurso de muchas autoridades electorales, sostienen que con la alternancia en el año 2000, algunos dicen que desde la reforma electoral del 96, concluye el proceso de transición a la democracia en México y comienza la etapa de consolidación democrática. Esas afirmaciones, que son muy dadas, por ejemplo, de hacerse en el ámbito del IFE y ahora del INE, pues yo siempre las he cuestionado. Yo creo que en México, si tomamos en serio lo que es el marco teórico de una transición a la democracia, tal como la han explicado Lins, Stepan, Valenzuela, en fin, los teóricos de las transiciones a la democracia, no creo que ese es mi punto de vista, no creo que la llamada o lo que llamamos transición a la democracia en México haya concluido. Pero bueno, la visión dominante entre la clase política, la visión dominante entre muchos actores de las autoridades electorales, muchos funcionarios importantes de las autoridades electorales, pues consideran que desde el año 96 o desde el año 2000 concluyó la etapa de la transición y que vivimos ahora en la etapa de la consolidación democrática. Yo la verdad, pues lo pondría en duda, en fin, tengo mis dudas y mis reservas, incluyendo el tema de la elección del 2018, incluyendo ese tema. ¿Por qué tengo mis dudas? ¿Por qué digo que es dudoso que nuestra transición haya concluido? Ustedes saben que las elecciones del 2006 y las del 2012 no solamente fueron impugnadas por la oposición en aquella época de los partidos del presidente o que apoyaron o respaldaron la candidatura del hoy presidente López Obrador, sino porque una definición o una postura teórica de lo que es el fin de una transición dice lo siguiente. Decía un teórico, esto yo se lo oí a Scott Mainwaring, se lo oí al propio Juan Lins. Lins decía que hay fin de la transición cuando todos los jugadores que participan en un proceso electoral aceptan las reglas del juego y los resultados. En México, al menos en 2006 y en 2012, pues hubo un jugador importante, el que perdió formalmente las elecciones, que no aceptó las reglas del juego y no aceptó el resultado. Y sigue sin aceptar las reglas del juego. No quiere aceptar las reglas del juego, que quiere proponer unas nuevas reglas del juego, en donde la médula de la discusión es, entre otras, o será, en sus casos, todo va a depender de cómo presente la iniciativa, pues dependerá
de lo que se plantee, ¿no? De lo que plantee en la iniciativa, pero parece ser que es la sustitución o el cambio radical en tamaño, en métodos de nombramiento, en recambio de funcionarios en las autoridades electorales. Entonces, bueno, yo creo que esa discusión es muy interesante para un seminario universitario, si la transición nuestra ha concluido o no ha concluido, si vivimos en la etapa de la consolidación. El presidente y el partido que hoy gobierna el país, Morena, pues se olvidaron del marco teórico y del discurso de la transición. Para el presidente López Obrador, él lo dice en privado y en público, ese discurso es un discurso artificial, es un discurso que engaña, que es una mentira. Por eso él no habla con el discurso de la transición, ni con el discurso teórico ni ideológico de la transición. Él habla con un discurso ideológico y teórico distinto. Él habla de la cuarta transformación, pero cuando habla de la cuarta transformación, pues no está planteando o no está continuando el discurso de la transición a la democracia, sino que rompe radicalmente con ese discurso de la transición a la democracia. Quiere decir que desde la perspectiva del presidente de la República, pues lo que hoy vive nuestro país es algo muy diferente a la consolidación de una democracia o a una transición a la democracia no concluida, como planteamos los que en alguna parte nos interesa o nos llama la atención el marco teórico de las transiciones a la democracia. Él está en otro espacio, en otro plano teórico, ideológico, muy distante de las transiciones a la democracia, y por eso sus planteamientos pues son así, son diferentes. Por ejemplo, los transitólogos, los que aún pensamos que no ha concluido la transición, decimos no ha concluido la transición no solamente por lo que dice Linz y Mainwaring, sino no ha concluido la transición en México porque el cambio de las reglas electorales, que fue muy importante en México y de las instituciones, no vino también acompañado por cambio en las reglas del control del poder. Por eso las cámaras, por ejemplo, tienen pocas facultades de control al Ejecutivo, y tiene el Poder Judicial los problemas que tiene para ser totalmente independiente del Ejecutivo o del propio Legislativo. Y la transición también debe verse en materia de reglas de ejercicio del poder en todos los poderes y en los órganos autónomos para que tengamos realmente un Estado democrático. Esas son cosas, ese es un discurso, ese que nos gusta mucho a los constitucionalistas. Tenemos que modificar, como dice Gargarella, la sala de máquinas de la Constitución. Tenemos que darle más poder al legislativo para fiscalizar al ejecutivo. Tenemos que hacer más independiente al Poder Judicial. Tenemos que verificar si efectivamente el principio de división de poderes o la organización del poder, la sala de máquinas de la Constitución, garantiza o sirve para garantizar los derechos humanos y que estos sean una realidad. Este discurso que nos atrae a muchos de nosotros, al señor presidente no le atrae. Entonces él, cuando está pensando en términos de democratización del país, no está pensando, ¿cómo fortalezco a la Cámara de Diputados para que me vigile más a mí o a cualquier presidente de la República? ¿Cómo le doy o promuevo una reforma constitucional para que el Poder Judicial, tanto federal como estatal, tenga mayor independencia del presidente y de los gobernadores? En fin, él no piensa en esas cosas. Él está con otra visión, con otra estructura mental, en donde lo jurídico está subordinado a su concepción política. Esto es muy interesante desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista ideológico. El presidente piensa que la ciencia jurídica, que la ciencia económica deben estar subordinadas a la ciencia política. Esto de manera teórica, epistemológica, y también desde un punto de vista real, en los hechos. En los hechos también, el derecho debe ser un instrumento de la política, la economía debe ser un instrumento de la ciencia política. Todas las ciencias sociales deben estar subordinadas a la política, y las actividades sociales y económicas, sobre todo las económicas, deben estar subordinadas a la política.
Este es uno de sus planteamientos, es decir, epistemológicos. La política como ciencia central en las ciencias sociales, en donde el derecho y las demás ciencias sociales, sociología, en fin, sobre todo la economía, están subordinadas a la política. Y lo otro, epistemológicamente también muy interesante en él, bueno, que algunos en esa parte le tenemos simpatía, o la mayor parte de la población de nuestras clases sociales no tiene simpatía por esa idea, es cómo modificar, yo sí tengo alguna simpatía o bastante simpatía por esa idea, cómo modificar el modelo económico. Ustedes saben que en la economía política, el modelo económico no solamente es un modelo económico, sino es un modelo político, es un modelo de dominación. Entonces el presidente pretende la sustitución del modelo económico neoclásico, coloquialmente conocido como neoliberal, por un modelo económico nuevo, lo que implica muchos rompimientos en el ámbito político y muchos rompimientos en la estructura jurídica del país. O sea, llevado, por ejemplo, ese paradigma epistemológico de cambio de modelo económico, implicaría, pues, derogar, por ejemplo, jurídicamente, implicaría derogar todas las reformas estructurales del gobierno anterior, del presidente Peña Nieto, todas las reformas, la laboral, la fiscal, todas las reformas estructurales, la de telecomunicaciones, obviamente lo que se está haciendo ahora con la reforma energética, o se pretende hacer, por lo menos en el ámbito de la electricidad, es desmontar todas esas reformas estructurales, todos los mecanismos de privatización de las empresas públicas, todos los mecanismos de desregulación en la administración, que se hicieron para favorecer la inversión privada, nacional y transnacional, sustituir todo ese modelo en lo económico, pero también en lo jurídico, derogando las reformas estructurales de los sexenios anteriores. Entonces, es como ustedes pueden ver, es un discurso distinto y teóricamente e ideológicamente, y por eso su primer reforma que plantea para su segundo trienio el presidente, pues es la reforma eléctrica, y luego la reforma a las Fuerzas Armadas. Ahí la verdad yo no entiendo al presidente por qué, el tema de las Fuerzas Armadas, yo creo que es por consideraciones pragmáticas, desde su punto de vista, yo me opongo a esas consideraciones pragmáticas, pero yo creo, esto se lo he oído decir a él en privado, y también lo dice en las mañaneras, bueno, si tenemos ahí 200,000 soldados que cobran un sueldo y no hacen nada, pues hay que ponerlos mejor de policías, ¿no? Y así nos ahorramos una policía. Son las consideraciones pragmáticas del presidente. O sea, si hay 200,000 o más, no sé cuántos tenga integrantes o miembros del Ejército Nacional, y esos 200,000 están en los cuarteles, como establece el artículo, o estaban en los cuarteles, bueno, estuvieron en alguna época de la historia de México, bueno, nunca estuvieron del todo, pero decía así la Constitución y dice todavía que deben estar en los cuarteles en épocas de paz. Pues si están ahí inactivos, pues hay que utilizarlos, ¿no? ¿Para qué pagar policías? ¿Para qué crear una estructura de policías si nos podemos ahorrar ingentes recursos, grandes recursos, y le pedimos a las Fuerzas Armadas que haga la tarea policíaca? Y yo sé que se están algunos de ustedes sonriendo, no se sonrían. Así piensa el presidente de la República. Imagínense 200,000 salarios que se ahorra. Y él piensa, con esos 200,000 salarios, que son los militares, pues tengo una policía disciplinada, educada en la obediencia, en la lealtad a los mandos. Puede ser con el entrenamiento policíaco adecuado, con unos cursos extras en materia de seguridad pública, con unas cuantas capacitaciones en materia policíaca, algunos cursos en derechos humanos, pues sería una policía extraordinaria. Así piensa el presidente. Y me ahorré el presupuesto de 200,000 sueldos. Y esos 200, ese ahorro, pues se puede utilizar para algún programa social, para alguna beca, para el apoyo de los más pobres en el país. Esa es la mentalidad del presidente. Son sus premisas epistemológicas, teóricas, pragmáticas. Algunas pues nos causan simpatía, otras no nos gusta nada,
Y en el ámbito electoral, pues yo entiendo que hay mucha preocupación por la iniciativa que va a presentar. ¿Qué pienso yo? O sea, ¿cómo será la reforma del presidente? Pues entramos al ámbito de la especulación. Él dice, sustituyamos a las actuales autoridades electorales por otras personas. Yo no sé si eso se vaya a conseguir o no. ¿Qué opino respecto a esa propuesta? Pues yo creo que no es la propuesta adecuada, no porque yo tenga simpatía personal por los magistrados o por los consejeros o las consejeras o por la magistrada, una especial simpatía. Ustedes saben que pues sí soy amigo del tribunal, pero en un sentido institucional, no soy amigo así personal de ningún magistrado o de algún consejero. Bueno, alguno de los consejeros fue alumno mío, ¿no? Le dirigí la tesis, pero solamente así, a ese nivel de relación humana. Pero me parece desafortunado que se quiera destituir a funcionarios de ese nivel, desechando la experiencia acumulada, porque no es tan fácil volverse de la noche a la mañana un magistrado electoral competente o una magistrada electoral o una consejera electoral competente. Si me refiero a la expertise, a la competencia profesional, uno va aprendiendo. Por ejemplo, cuando yo fui consejero electoral, pues yo creo que aprendí a ser consejero electoral hasta los 2 últimos años, ¿no? Yo estuve en el cargo 7 años y realmente cuando me volví un consejero electoral más o menos completo, con bastante expertise, fueron mis 2 últimos años del encargo. Y eso le pasa a cualquier persona en cualquier función pública. No porque algunos seamos más lentos para aprender, sino porque es parte del entrenamiento, de la línea de entrenamiento, vamos aprendiendo. Entonces, ¿a quién va a sustituir? ¿Cómo los va a sustituir? ¿Con qué personas? ¿En qué está pensando el presidente? Entonces, no creo que esa sea una buena propuesta. Sí creo con él, en lo que participo con él, es en la idea de modificar tal vez para futuro, no para quitar a los actuales, sino en el futuro, cuando vayan terminando sus encargos, los actuales, pensar en un nuevo método de nombramiento. Yo sí creo que sí debe haber un método de elección de consejeras, de consejeros, de magistradas, de magistrados electorales. Debe existir un método menos partidocrático. Él lo ha dicho, ¿no? Él lo ha dicho en alguna mañanera. No deben intervenir los partidos en el nombramiento de consejeras, consejeros, magistradas y magistrados electorales. Coincido con el presidente. Desde mi punto de vista, el método, los elementos que tiene actualmente el nombramiento de estos funcionarios, no debiera tener intervención el Congreso, no debiera ser un mecanismo partidocrático. Y ahí vienen las discusiones. Debe ser un método meritocrático, esto ya me lo han oído comentar muchas veces en el tribunal, exclusivamente meritocrático, o a lo meritocrático le incorporamos un elemento de insaculación, o también incorporamos un elemento o una variable de elección popular de esos funcionarios. ¿Cuál debe ser el método ideal para la designación de una consejera, de un consejero, de una magistrada, de un magistrado electoral? En eso yo creo que sí debemos pensar mucho, porque es una de las cosas que seguramente, si se presenta la iniciativa electoral, vendrá en la iniciativa del presidente. Y ojalá que el método que se escoja no sea ni partidocrático, pero tampoco presidencial. Imagínense al presidente de la República, como en el pasado era. Por ejemplo, antes de mi nombramiento como consejero electoral, era el presidente y de los magistrados electorales, cuando era un tribunal administrativo, eran nombramientos donde el presidente de la República intervenía, ¿no? Antes de los consejeros electorales existieron los consejeros magistrados, no sé si lo recuerdan, algunos de ustedes, los que tienen más tiempo en el tribunal, se acordarán de ellos, donde el presidente de la República proponía los nombres o intervenía en el procedimiento de designación de esos consejeros, consejeras, magistradas y magistrados. Entonces, espero que no sea partidocrático, pero tampoco que sea presidencial, sino tenemos que buscar un mecanismo
un método donde exista una participación social más amplia, o amplia, no más amplia, amplia, y donde, además de tomarse en cuenta las variables de mérito, de meritocracia de cada persona, se tomen en cuenta otras variables que tengan que ver con la relación de las personas que vayan a ser electas, consejeras o magistradas electorales con la sociedad. Entonces, sí hay que pensar en el método. Yo no estoy a favor de la sustitución de los actuales magistrados, magistrada, consejeras, consejeros, sino de el cambio en el método. El otro tema que ha planteado el presidente me parece más preocupante. En eso estoy totalmente en desacuerdo con él, que es la modificación del sistema electoral para poner fin a los diputadas y diputados de representación proporcional y senadores de representación proporcional. Todos ustedes saben, que son estudiosos de los sistemas electorales, que un sistema con distritos uninominales y estados uninominales, como quiere el presidente, pues favorecería a las fuerzas políticas que hoy son mayoritarias. Por eso lo está proponiendo el presidente, porque lo hace para que su partido, Morena, y tal vez algún otro partido, no sé, de la oposición, el PAN o el PRI, el que vaya a quedar de los dos, pueda tener representación en el Congreso, subrepresentando a todos los demás partidos. Entonces, una propuesta de ese tipo no es una buena noticia para la democracia ni para la pluralidad política que deseamos construir en México. Pero es una de sus ideas. Él quiere proponer la modificación del sistema electoral por razones también de austeridad, para ahorrarse 100 o 200 diputados y el salario de 32 senadores. Entonces, por eso lo está proponiendo. Claro, eso es lo de la austeridad, para plantearlo así ante la sociedad. Y la otra razón, pues es estrictamente pragmática, política. Tener más mayoría, tener mayorías en el Congreso de la Unión, en diputados y senadores, pues para que sus leyes, la reforma, si no de él, de los futuros gobernantes, él piensa que serán de Morena, pues tengan menos problema en la aprobación de reformas constitucionales, legales, en la aprobación del presupuesto. Yo creo que ahí, en lugar de proponer eso, se deberían proponer otro tipo de cambios. Por ejemplo, yo creo que sería más democrático eliminar la cláusula de sobrerepresentación del 8% que establece el artículo 54 constitucional. Si va a haber un cambio en el sistema electoral, pues tal vez sería para hacerlo más proporcional. ¿Cómo hacer más proporcional la Cámara de Diputados? Tal vez con 250 diputados de mayoría y 250 diputadas de representación proporcional. En el Senado también, si actualmente hay más o menos, bueno, no es así, pero está pensado la integración del Senado, 128 senadores, 2 senadores de mayoría, 1 de primera mayoría y 32 de representación proporcional, como también hacer el Senado más proporcional. Por ejemplo, 4 por estado, 2 de mayoría y 2 de representación proporcional. ¿Cómo, no? Yo pienso que lo más democrático, lo más plural, sería la modificación al sistema electoral para que fuese más proporcional y no poner el acento en lo uninominal o mayoritario, como desea el presidente de la República. Luego ustedes seguramente tendrán mejores ideas que yo de lo que debe ser una reforma electoral ideal. Tiene que ser una reforma que plantee una solución a la intervención del crimen organizado en el país. Hay que pensar jurídicamente qué se puede proponer desde el punto de vista electoral. Sé que el combate al crimen organizado o los temas de seguridad pública no son competencia ni del INE ni del Tribunal Electoral, pero desde luego en los territorios del país donde hay fuerte presencia del crimen organizado, las elecciones no pueden organizarse como si fuese un territorio donde no hay crimen organizado. No sé si ustedes han vivido en Guanajuato, en Michoacán, en Sinaloa, donde hay crimen organizado, cómo son los procesos electorales. Los candidatos, los precandidatos, las candidatas,
las precandidatas tienen miedo para hacer campaña, tienen miedo de ser amenazados. Los criminales financian las campañas. No siempre es fácil detectar ese financiamiento privado a las campañas porque es en efectivo o en especie. Se tiene también hostigada a la autoridad electoral local de los OPLES, la autoridad electoral federal. Se viven situaciones muy complicadas. Entonces, yo pienso que puede pensarse, o por lo menos hay que discutirse, qué tipo de reglas y de instituciones electorales se requieren para realizar, organizar, calificar elecciones en territorio dominado, controlado por el crimen organizado. ¿Es posible en esos territorios? Esa es la pregunta. ¿Organizar elecciones democráticas? ¿O nos olvidamos de organizar elecciones en esos territorios? Sé que suena muy fuerte, pero algo tiene que hacerse. Si tenemos que organizar elecciones para que el Estado mexicano sea formalmente democrático, pues tienen que ser elecciones y procesos electorales diseñados, pensados, con un planteamiento diferente al planteamiento ordinario de organización de un proceso electoral donde la presencia del crimen organizado no es tan importante, no es tan impactante. En eso creo que debería estar pensando el presidente. Y luego también, como él fue víctima del desvío de los recursos públicos para fines electorales en sus campañas en 2006, en 2012, siempre argumentábamos eso cuando impugnábamos, que se desviaban los recursos públicos de municipios, del Estado y de la Federación de los presupuestos públicos para fines electorales y que las autoridades electorales no detectaban eso porque no tenían los instrumentos o no querían. Esa era la crítica permanente de la izquierda mexicana en el 2006 y en el 2012. Creo que hay que mejorar, desde luego, los instrumentos de fiscalización para reducir o para evitar y sancionar gravemente el desvío de los recursos presupuestales a las campañas, a los procesos electorales. Pero el presidente ya se olvidó de lo que sufrió. Ojalá que plantee eso en su iniciativa, sería muy interesante. Desde luego, algo también que para él ideológicamente sería interesante, pero no lo va a hacer, tiene que ver con la discusión sobre el financiamiento privado, si debe o no derogarse o cómo permitirse para separar, si él parte de su discurso político es que debe separarse lo político de lo económico, o que lo económico debe estar subordinado a lo político, pues eso implica un tratamiento diferente al financiamiento privado. Porque ustedes saben que el financiamiento privado en México, ya con esto voy terminando, es una de las fuentes principales de corrupción. Cuando un empresario aporta recursos a una campaña, pues no lo hace por simpatía a una causa política, a una ideología, a un candidato, a una candidata. Lo hace porque después desea de ese candidato o candidata triunfadora, pues que le den algo a cambio. ¿Qué le dan a cambio? Contratos, permisos, autorizaciones, obras públicas, concesiones. Entonces, de un planteamiento de izquierda, de un planteamiento ideológico como el del presidente López Obrador, pues un planteamiento como inevitable es la derogación del financiamiento privado. Pero él creo que no va a plantear eso. Él tal vez lo que llegue a plantear es la reducción del financiamiento público, eso sí. Como él es partidario de la austeridad en todo, entonces, así como hay paridad en todo, hay austeridad en todo, entonces va a reducir el financiamiento público, eso sí lo va a proponer, la reducción del financiamiento público, seguramente en niveles como del 50%, con otras fórmulas, con otra forma de distribución de los recursos a los partidos políticos. Entonces creo que pues es muy temprano. Gracias por haberme invitado a hablar de esto. Es muy temprano para hablar de una reforma electoral porque no sabemos cómo va a venir, qué va a plantear el presidente. Ni siquiera sabemos cómo va a estar conformado su equipo asesor que le va a ayudar a redactar su iniciativa. Y ni siquiera sabemos, yo creo que es inevitable que el presidente, para buscar los apoyos necesarios del PRI o de otros partidos, tendrá que negociar con esos partidos la reforma electoral. ¿Y qué tipo de planteamientos van a hacer esos partidos?
para tratar de conciliar las ideas del presidente con sus planteamientos, ¿no? Le interesará a una fuerza política como el PRI, en este momento, que es un partido minoritario, que desaparezcan los diputados de representación proporcional, pues se va a quedar el PRI sin nada en la Cámara. Entonces, tienen que pensar los partidos que van a negociar esta reforma, si es que la negocian con el partido en el gobierno, tienen que pensar muy bien, pues, no solo lo que le conviene desde luego a la sociedad y a la democracia mexicana, pero tienen que pensar también en ellos mismos, ¿no? Si ellos aprueban la reforma de cambio del sistema electoral para eliminar los diputados de representación y las senadoras de representación proporcional, creo yo que se están haciendo harakiri los partidos políticos de oposición. Si, por ejemplo, cambian o destituyen a todos los funcionarios electorales como quiere el presidente, pues también se están afectando. O el método de nombramiento diferente, si se plantea, donde no van a tener intervención los partidos, pues tienen que pensar muy bien si les conviene o no les conviene. Entonces estamos en esta etapa inicial de la especulación, en donde sí es conveniente, qué bueno que la escuela judicial haga este ejercicio, o sea, es anticipado, es prematuro, pero también qué bueno que se hace. Porque ustedes deben ponerse, bueno, todos los que estudiamos lo electoral y lo político en el país, debemos entender cuáles son los presupuestos teóricos e ideológicos del presidente en materia electoral y en materia política en general, que son presupuestos epistemológicos e ideológicos muy diferentes a los habituales en este ámbito. Por eso la iniciativa, cuando se plantee, nos va a parecer sorprendente. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Si nosotros estamos con los temas de violencia de género, en fin, la autoridad electoral ha estado en estos años en otros temas muy importantes. Yo no desdeño nada de esos temas, ¿no? Los temas de género, los temas de cuotas, bueno, ahora de paridad en todo, pero antes de cuota, por ejemplo, ahora en materia indígena o en materia de la comunidad LGBTIQ, temas que son para nosotros muy importantes, pues para el presidente de la República seguramente esos temas que son muy importantes en nuestra comunidad electoral, para él no lo son, ¿no? Entonces sus planteamientos van a ser muy diferentes a lo que nosotros podríamos suponer que es un planteamiento electoral adecuado. Pues les agradezco muchas otra vez su invitación. No sé si haya todavía algún espacio. Yo les aplaudo a ustedes por escucharme durante una hora. Si hay algún tiempo para comentarios, críticas, y si no, pues como tú digas, Alfonso, hacemos lo que tú digas. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta tremenda exposición. La verdad, si quisiéramos pedirle un espacio pequeño, estamos sobre, por supuesto, el tiempo, pero quizá para unas 3 preguntitas que pudiesen formular los compañeros aquí en el aula, podemos pasar directamente, si nos permite, recogerlas y quizá hacer un comentario para cierre. Hola, doctor Vado. Hola. Sí, tienen mucho público. Hay mucha gente, perdón que me haya metido. Ya no voy a hablar. No, al contrario. Pues adelante, Luis, por favor. Alfonso, muchas gracias, muchas felicidades por el evento. Doctor Cárdenas, siempre un gusto escucharlo. Una pregunta muy concreta. Me parece que parte del problema de la discusión actualmente en México es que hay mucha opinología acerca de que tal medida es democrática o no, pero como que nadie precisa qué entiende por democracia, y creo que por ahí podríamos empezar a platicar algunas cosas. ¿Usted qué entiende por democracia? Para usted, ¿qué es democracia, doctor Cárdenas? Muchas gracias. Bueno, pasemos las 3 preguntas o los comentarios y después ya contesto. Usted gusta, doctor. Bueno, en atención a mi amigo el doctor Vado Grajales, bueno, le voy a exponer lo que antes yo entendía por democracia, cómo ha ido evolucionando mi pensamiento sobre lo que es la democracia. Desde luego en mis años de juventud, cuando me fui a estudiar fuera y redacté aquel ensayo sobre la transición a la democracia,
pues yo repetía lo que me habían dicho mis profesores, ¿no? Lo que me había dicho mi profesor Lins, lo que había leído en las universidades. Y nos decían, bueno, una democracia, como lo comenté en la exposición, es aquel régimen político en donde hay partidos políticos en igualdad aproximada de oportunidades. O sea, hay partidos, pero no basta que haya partidos, sino que tengan condiciones de lucha electoral similares, que puedan ser todos ganadores o perdedores, dependiendo de la lucha electoral, pero que todos estén en posibilidad de ganar. Por eso la igualdad de oportunidades debe darse, al menos aproximada. El segundo elemento es que las elecciones, eso nos decían los transitólogos, el profesor Lins, deben ser pues libres, o sea, sin compra de votos, sin coacción, sin programas sociales, sin desvío de recursos públicos, auténticas que tienen que ver, pues sí, con elecciones reales, no simuladas, pero también tiene que ver con la equidad, ¿no? Que no hubiera inequidad entre candidatos, partidos, elecciones libres, auténticas y periódicas. Tiene que ver esto con el papel de los medios, con la propaganda electoral, con la propaganda gubernamental, tiene que ver con el financiamiento público y la equidad en el financiamiento público. O sea, deben ser elecciones con ciertas características, con autoridades electorales independientes, autónomas, con libertad para exponer cualquier tipo de idea sin censura por parte de las autoridades electorales y sin uso de recursos públicos y privados prohibidos, ¿no? Elecciones libres, auténticas y periódicas, segundo elemento. Y tercero, nos decía, bueno, una democracia existe cuando además hay, esto está muy de moda, ¿no? División de poderes y hay garantía de los derechos humanos. Yo me acuerdo cuando era alumno de Lins, le preguntaba, y profesor Lins, ¿y de todos los derechos humanos? Porque en algunos países nada más protegen los derechos civiles y políticos, pero no garantizan los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. O sea, entonces Lins ahí le entraban dudas. Lins era un señor, pues no era un hombre de izquierda, era un hombre de centro derecha. Entonces esa es la definición de Lins, ¿no? Que es como un resumen de la famosa definición de Robert Dahl, ¿no? De los 8 elementos de Robert Dahl que consideraba una democracia. Ahora, como saben, vivimos en otra, por nuestra formación jurídica, por esta idea que se tiene ahora del Estado constitucional y democrático de derecho, esto que aprendimos también en la universidad, hoy se nos dice que hay otro tipo de democracia. Bueno, por ejemplo, el director de mi instituto, el doctor Salazar, Pedro, su tesis de doctorado es sobre la democracia constitucional, que es esta idea muy italiana de Ferrajoli y de muchos. Las mayorías no pueden decidir todo, ¿no? Hay un coto vedado, que son los derechos humanos, ciertos principios, ciertos derechos humanos, que no son materia de discusión, de debate, de deliberación pública. Es lo intocable, lo que no se puede tocar, lo que no se puede discutir. Yo me pregunto, o sea, yo soy crítico con esa noción de democracia. ¿Por qué no se puede discutir? Por ejemplo, cuando en la Constitución de la Ciudad de México hablábamos de la relación de esos mecanismos de esos derechos humanos, perdón, con los mecanismos de democracia participativa, decía, no, es que no podemos poner a los derechos humanos a ser sujetos o materia de una consulta, por ejemplo, o de un referendo. No pueden los derechos humanos, están fuera de la discusión política, están fuera. Y yo les decía, bueno, podríamos decir que sí está fuera los derechos humanos cuando la reforma propone una regresión a los derechos humanos. Pero ¿qué tal si la reforma o la propuesta, la iniciativa, la consulta, lo que propone no es una regresión en los derechos humanos, sino una ampliación, una maximización, una progresividad en los derechos humanos? Claro, vamos a entrar a la discusión, y usted qué entiende por progresividad, por maximizar derechos humanos. Lo que yo entiendo por maximizar no es lo mismo que usted entiende. Lo que usted entiende por progresivo, yo no lo entiendo. Por ejemplo, alguien así de
Provida diría, pues yo por progresivo entiendo que se respete la vida desde la concepción, ¿no? Y alguien que está en la otra postura dirá, no, pues yo por progresivo entiendo que el aborto debe permitirse, pues no sé, hasta cuando termina de desarrollarse totalmente la corteza cerebral del feto. Entonces, eso plantea muchas discusiones de este tipo. Pero creo que el tema de democracia constitucional, como hoy la entendemos, esa idea de que las mayorías no pueden intervenir en todo, sí, porque hay cotos vedados, hay cartas de triunfo, debe ser más discutida en el medio académico y electoral de México. Luego, mi evolución intelectual, pues me hace entender que hay otros tipos de democracia diferentes a las estrictamente electorales de partidos, como lo habíamos aprendido, que eso tiene que ver con la democracia, pues no solamente directa, participativa, sino con la democracia deliberativa. Eso tiene que ver también, como se llama en Bolivia, en otros países de América Latina, democracia comunitaria, la democracia de los pueblos. En fin, tiene que ver, hoy si me dices, ¿no? Si quiere usted ser radical, Ramón se está riendo porque me va a decir, si alguien quiere ser radical como Ramón o alguno de ustedes o alguna, va a decir, no, pues la democracia no solamente debe ser política, de mayorías y electoral, sino democracia económica. A ver, que en todas las empresas de México, los consejos de administración estén integrados por trabajadores, por trabajadoras. Pero no solamente para la toma de decisiones, sino en el reparto de utilidades. Ya ven que en la ley laboral, el reparto de utilidades es de ¿qué? Era el 8% cuando yo estudié Derecho Laboral allá en Querétaro, ¿no? Nos decían los profesores que el 8% máximo de reparto de utilidades. No, ¿cómo que el 8%? Todo el beneficio, toda la utilidad de la empresa debe estar sujeta a la discusión de ese consejo de administración. Entonces hay que pensar en la democracia económica y hay que pensar en la democracia social, en la familia, en las relaciones de pareja, en las organizaciones sociales, en fin, en tantas cosas. Entonces, la democracia para mí es muy diferente hoy en día a la democracia que yo estudié cuando preparé mi tesis de doctorado, cuando hice mis primeros ensayos que publiqué, como ese ensayo de la transición. Hoy pienso que la democracia es algo más que la regla de las mayorías, sí es cierto eso, tiene que ver con la garantía efectiva de todos los derechos humanos, pero también tiene que ver con todas las modalidades de democracia y con la democracia en distintos ámbitos, más allá del ámbito político. Pues, tenemos dos preguntas más. Vamos a escucharles a José Ramón, por favor, y después al doctor Carlos Báez. Adelante, José Ramón. Brevísimo, doctor. Muy contento de estar esta mañana. Coincidimos aquí la semana pasada y ahora acá, o sea que es un buen signo de... Oye, ya te vas a venir a vivir a mi casa o yo a la tuya, ¿no? Con gusto, ¿eh? Acá. Bueno, pues algún día los invito aquí a la casa, con mucho gusto. Muchas gracias, igualmente, ¿eh? Abiertas las puertas acá. Yo seré muy breve. Durante la conferencia se citó mucho la historia. De hecho, hubo una gran parte en que se apoyó en la historia, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo manejamos la historia para que no se tergiverse, no termine siendo una manipulación, incluso pensando un poquito en el tema del derecho a la verdad, el derecho a la memoria? O sea, esta idea de cerrar círculos, ¿no? Para poder hacer una reforma adecuada y no hacer una reforma revanchista o hacer una reforma de un tipo sesgado que no incluya a todos estos grupos, ¿no? En especial, siendo 12 de octubre, creo que había que decirlo, pues a los indígenas que han quedado fuera de estos procesos democráticos. Entonces, ¿cómo hacer con la historia, no? O sea, necesitamos quizá una historia un poco más responsable, más crítica, incluso más objetiva, ¿no? Sí, coincido contigo. Deben ser los planteamientos, no debe ser desde luego la historia oficial, o sea, rechazo a la historia oficial, sino una historia, como dices tú, crítica, pero también plural y que permita que muchos sectores que han sido excluidos de la narración histórica se incluyan en ese debate teórico, académico y político, ¿no?
porque, bueno, yo recuerdo de niño en mi familia, como en muchas familias de ustedes, los abuelos o las abuelas, pues tenían perspectivas históricas distintas. Por ejemplo, mi abuelita paterna que me enseñó a leer era una señora porfiriana o porfirista. Entonces ella todavía pensaba que el modelo, bueno, ella era una mujer que sabía leer y escribir, había estudiado la primaria, hasta ahí llegaba su formación. Ella había nacido en el siglo XIX, ella nació como en 1888 o algo así. Entonces ella la noción que tenía de la política era la noción de la dictadura de don Porfirio, y no concebía una política que no fuera homogénea. Entonces la lectura que ella hacía de la historia, bueno, para decirlo con palabras nuestras, académicas, era una lectura pues de un solo color, de una sola visión. Y así ha sido la historia de México. Los sectores conservadores, si uno habla con una persona del PAN, de los viejos panistas, por ejemplo, me imagino que en las familias de ustedes, yo también los tuve, había un personaje así, pues les va a decir que Agustín de Iturbide, la maldad que se hizo con el emperador Maximiliano, allá en Querétaro, ¿no? Lo que presenta el teatro ese universitario, los cómicos, ya no es universitario. Hay una obra de teatro que pusieron en Querétaro hace unos años antes de la pandemia, sobre la esposa de Miramón. Ustedes saben que Miguel Miramón ha sido el presidente más joven de la historia de México. Miguel Miramón fue presidente a los 27 años de edad. Entonces, ustedes saben que muere muy joven cuando es fusilado en Querétaro con Maximiliano, y su viuda le sobrevivió muchos años. Concha, ¿cómo es? Ovado. ¿Concha qué? Sí, efectivamente, Concha. Pero ¿cómo era la esposa, el apellido? Concha era de Miramón. Concha Miramón, pero no recuerdo su apellido. Concha Lombardo de Miramón. Lombardo. Doña Conchita Lombardo de Miramón publicó unas memorias de su vida que son muy famosas, que publicó por Rúa, que me dicen, yo nunca las he leído, la verdad, pero me dicen que es una lectura fascinante, porque es una relación amorosa la que tuvo con Miramón, muy intensa. Imagínense la carga ideológica y de odio contra lo que representa o representaba el Estado laico juarista. Bueno, hay una anécdota en donde ella se opone a que los restos de su marido iban a ser llevados al Panteón de San Fernando, donde está enterrado don Benito Juárez, y ella se opuso radicalmente a que los restos de su marido se enterraran en el Panteón de San Fernando. Entonces, imagínense la historia concebida desde ese tipo de concepciones. Pero así como ocurre en la derecha, pues también en la izquierda de México, ¿no? La historia vista desde la perspectiva, por ejemplo, yo la conocí, de la hija de Valentín Campa, ¿no? La Chata Campa, que murió, era una investigadora de la UNAM, una doctora en física. Era una visión histórica totalmente diferente a la visión de un niño que estudió en una escuela pública de la historia oficial. Entonces, sí, coincido, José Ramón, debemos abrir la historia a todas esas perspectivas y darle entrada también a la historia, sobre todo, de los sectores excluidos y de las concepciones excluidas, ¿no? Como la concepción indígena o la concepción de los afrodescendientes, o la historia desde una perspectiva de género también, ¿no? Entre otras, ¿no? Perspectivas que pueden existir para enfrentar el problema histórico. Y a veces en esto, o creo que en esto, muchas veces el presidente, como los partidarios de la historia oficial, como los partidarios de la historia conservadora, es muy maniqueo, ¿no? Y él tiene una visión no plural de la historia. Y sería conveniente que tuviese una visión más plural de la historia. Gracias, Ramón, gusto en verte. Está Carlos Báez. Perdón. Perdón, don Carlos Báez, adelante. Gracias, buenas tardes, doctor, qué gusto saludarlo. En el mismo Igual a usted, doctor. En el mismo sentido de la historia y sobre todo a partir de el comentario que usted acaba de hacer,
quizá no es suficiente la perspectiva de las transiciones democráticas para observar lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, sino en un arco histórico más largo, pues esta transformación. Ahora bien, las primeras 3 transformaciones me parece que no desembocaron necesariamente en un sistema democrático. Independencia, laicidad, presidencialismo, Estado autónomo, por decirlo de alguna manera. Esta cuarta transformación tiene como objetivo conducirnos a, no sé, una democracia o una consolidación democrática. Gracias, doctor. Gusto saludarlo. Igualmente, Carlos. Pues es muy interesante lo que plantea Carlos. Todas las intervenciones han sido, la de Vado, la de Ramón Narváez, la de Carlos ahora, muy interesantes. Sí, yo creo que tenemos que tener una perspectiva histórica más amplia y por eso tal vez el marco teórico de las transiciones pues resulta hoy en día insuficiente, incompleto, para ponernos en una perspectiva histórica más amplia, ¿no? Entonces, en eso coincido, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Creo que así, muchos lo entendemos, lo pensamos. Y también, pues es cierto, la independencia, que es la primera reforma, según el discurso del presidente, pues no concluyó o no siguió a la independencia un régimen democrático. Como sabemos, lo que siguió a la independencia fue el imperio breve de Agustín de Iturbide, el imperio de Iturbide, el primer imperio mexicano, y después tuvimos, pues sí, el constituyente del 24, pero si repasamos cómo fue la vida política de México en esos años, en las presidencias de Victoria, de Guadalupe Victoria, en las presidencias de Vicente Guerrero, pues no había condiciones democráticas. No sé si tú estuviste, Carlos, en ese seminario que organizamos en el instituto antes de la pandemia sobre el fraude electoral. Bueno, Lorenzo Córdoba impidió que se llamara fraude electoral el seminario. Lo digo con aprecio para Lorenzo, no crean que lo hago por molestar, pero no se llamó así, se iba a llamar el seminario el fraude electoral. La idea era discutir no solamente históricamente, sino jurídicamente y penalmente cómo podía tipificarse el fraude electoral, porque ustedes saben que en la Ley General de Delitos Electorales no está tipificado como tal. Y bueno, invité entre otros profesores a Manuel González Oropesa, que ustedes saben que es historiador jurídico, y Manuel nos dio una reseña de los fraudes electorales en México. Él dice, por ejemplo, que Vicente Guerrero hizo fraude electoral a Gómez Pedraza, que era de Querétaro, Gómez Pedraza. Entonces, fue víctima de un fraude electoral. Estamos hablando de un fraude electoral pues, de 1828, 27, 28. Imagínense la historia de los fraudes electorales en México. Entonces, no siguió un régimen democrático después de la independencia. Es obvio que tampoco después de la Constitución, de la segunda transformación de la Constitución del 57, siguió un régimen democrático. Tuvimos aquellos conflictos, ¿no? Comonfort se arrepintió de haber votado la Constitución del 57, fue hasta confesarse por haber aprobado y respaldado la Constitución del 57, porque su madre le obligó a que repudiara la Constitución del 57. ¿Qué siguió después del 57? Bueno, pues un periodo convulso y después la intervención francesa, el segundo imperio mexicano. Después que tuvimos para algunos un breve periodo democrático, que fue la República restaurada, y después la dictadura de Porfirio Díaz. No hubo, ¿no? De la revolución, ¿qué siguió después de la revolución? Las presidencias de Álvaro Obregón, de Calles, el Maximato, el régimen autoritario del PNR, PRM, PRI, pues no siguió una democracia. Entonces, seguirá después de la cuarta transformación, si es que se consolida la cuarta transformación, un régimen democrático. Bueno, pues eso está por verse. Hay signos positivos, pero también hay otros muy preocupantes. Entonces creo que dependerá más bien de la sociedad. Yo creo que sí, una regresión autoritaria
no sé, al porfiriato, una regresión autoritaria a la época del PRI consolidado, del año 29 al año 63, creo que no tendríamos algo así. Yo espero que no tengamos algo así. Por eso, como sociedad, como instituciones electorales, los partidos de oposición, pues deben impedir, ¿no?, que un presidente tan popular, tan carismático como López Obrador, pues domine toda la escena, ¿no? A mí de lo que ha propuesto, de lo que me parece más grave, es la eliminación del sistema electoral de representación proporcional. Me parece eso gravísimo. Y también me parecería gravísimo que las autoridades electorales perdieran los niveles relativos que hoy tienen de independencia. Sabemos que no es una independencia, los que hemos estado adentro, y también teóricamente lo sabemos, que no es una independencia plena la que se tiene del gobierno. Pero bueno, se tienen ciertos niveles de independencia. Ustedes están más tiempo que yo ahí, en el Tribunal Electoral, o en los órganos electorales de los estados, o el órgano electoral nacional, saben mejor que yo que sí hay independencia, pero que no es una independencia absoluta. Entonces, lo que sí no debemos permitir es una regresión total hacia órganos electorales subordinados al presidente totalmente o a los partidos políticos. Necesitamos ahora sí maximizar la independencia y autonomía de los órganos electorales, no ser regresivos con el nivel de independencia y autonomía que se ha logrado en México para los órganos electorales. Pues muchas gracias de nuevo por su invitación. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Carlos, Claudia, Patricia. Parece que estoy en el club de Toby. Al doctor Vado, a todos, a todas. Gracias por escucharme. Fue un placer. Me desahogué. Fue muy interesante. Para mí fue una catarsis. Gracias por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias a todos, gracias por su paciencia a todos, al doctor Cárdenas también, y un fuerte aplauso, por favor. Gracias, abrazo. Nos vemos. Muchas gracias, que tengan buenas tardes y hasta muy pronto. Doctor. Hasta luego, adiós. Estén muy bien.